Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje. Bienvenidos al quinto episodio de Marea Divergente. Dios, por Dios, ya llevamos 5 episodios de la segunda temporada. Juli, ¿cómo estás? Impresionante. Hola, por acá desde Irlanda. Impresionante, ya que llevemos 5 episodios de esta temporada. Esto va volando, mejor dicho. O sea, qué nivel de compromiso. Total, para que vean. Y especialmente esta temporada, como ha sido especial, en la que hemos ido abordando temas realmente muy del día a día, de cómo nos comunicamos, cómo somos, cómo hablamos, cuáles son los miedos, cuáles son las fortalezas, bueno, qué es lo que pasa en este mundo de la comunicación del día a día. Y ahí démosle un poquito de contexto a la gente de qué vamos a hablar en el episodio de hoy. Exacto, y justamente abordando este tema de comunicación en la vida cotidiana y de a veces cómo las conversaciones tienen ciertos tintes y ciertas situaciones, las emociones al momento al comunicarnos suelen ser un desafío aprender a manejarlas, porque yo no quiero tener una conversación seria, no sé, todas las conversaciones son serias, bueno, no todas, pero digamos que una conversación en la que vamos a discutir un tema importante para mí, un diálogo en el que vamos a trazar como explicar cierta situación que acaba de pasar y que digamos que mi emocionalidad esté atravesada porque tal vez esté frustrada por lo que pasó, tal vez esté indignada por el suceso que ocurrió, tal vez esté molesta y que todas las emociones, como no sé cómo procesarlas, se traduzcan a través del llanto. Y uno dice como mi autoridad, mi credibilidad, o sea, porque a veces es como, tal vez en las situaciones de relaciones individuales interpersonales, pues si vas a llorar, pues digamos que ese es un espacio seguro, pero uno cómo le va a ir a llorar al jefe. O sea, no. Una pataleta. Exacto, así es como se va a ver. Y por ejemplo, trayendo un ejemplo a este momento, necesito buscar un sinónimo para el próximo episodio. Se los prometo que voy a dejar repetir ejemplo sobre ejemplo. Voy a buscar en el diccionario de la RAE un sustituto. Y entonces me acuerdo que, por ejemplo, mi primer empleo, no mi primer empleo, pero como un cargo alto, lo tuve cuando yo tenía 23 años. Y entonces era la encargada, era como la jefe de comunicaciones, aunque departamento como tal no había, yo era todo el departamento, pero era el departamento de comunicaciones. Y me acuerdo de que hubo una situación particular con mi jefe en el que él me preguntó algo puntual, yo lo respondí. En ese momento yo tenía alguien que me ayudaba, era como mi asistente de comunicaciones, era como mi apoyo, o es mi apoyo en ese momento. En fin, y entonces mi jefe habló con esta persona y le dijo como, Juliana me dijo A, B y C y yo le había dicho X, Y, Z. Entonces, cuando esta persona vino a mí porque yo era la encargada de comunicaciones y me dijo, Julia, al parecer hay que hacer esto y esto y esto. Y yo le dije, pero yo expliqué por qué no se podía hacer tal cosa porque ya habíamos hecho X, Y, Z. Entonces él me dijo, es que no, es que él dijo que yo lo hiciera porque tú no lo querías hacer. Y yo,
porque yo no lo quería hacer. Yo expliqué las situaciones en las que estábamos en ese momento y por qué se escogió el proyecto A en vez del proyecto B. Pero yo sentí en lo profundo de mi ser como de que mi palabra estaba puesta en duda o que yo tenía una actitud como desafiante desde mi rol y en ningún momento fue algo así. Y yo dije, yo necesito hablar esto porque él me decía, yo hago lo que tú me dices porque tú eres la que estás encargada de comunicaciones. Pero si él me dice esto, entonces ¿yo qué hago? Yo le dije, no hay ningún problema, yo hablo con él al respecto. Pero yo era como, yo estaba embargada, estaba indignada de que aun cuando tuvimos la conversación y al parecer había quedado muy claro, mi jefe había ido a hablar o sea, que él tiene toda la libertad de hablar con él, pero ¿cómo va a decir que era que yo no tenía la disposición de ejecutar ese proyecto o de hacer ese video, que era lo que tenía que hacer? Pero yo tuve un error muy grande y me acuerdo que mi compañero de oficina me dijo, Juli, te tienes que calmar para hablar con él. Respira, no es el fin del mundo, sin embargo, para mí lo era, que yo era como, o sea, porque este es mi primer empleo serio, no es que los otros sean un chiste, pero como que yo soy encargada de esto y cómo va a salir, o sea, cómo van a salir con ese comentario. Entonces, pero él me decía, te tienes que calmar. Y yo pasé por encima, digamos que esa advertencia, y yo con todo ese revoltijo de emociones que yo tenía, fui a hablar al respecto. ¿Y qué sucedió? El tono que utilicé fue horrible, porque aunque para mí era como yo no estaba desafiando su autoridad, porque era mi jefe, yo fui con voz de, ¿y usted por qué dijo eso? Y acto seguido, cuando él empezó como, uy, usted a mí no me hable así, yo es que terminé llorando. Y digamos que todo mi argumento con el que yo iba, que me soportaba, se fue por el drenaje. Ay, Dios, las emociones y la comunicación. Ve, ahí, pues no sé, me pasa de alguna manera que yo regularmente en mi casa soy precisamente eso. Si tengo que tener una conversación en la que debo dar mi punto de vista, en la que debo defender mi posición, en la que debo manifestar algo mío, me pongo a llorar. Yo soy la chillona de mi casa. Entonces es como, ok, Laura va a decir algo, pero dígalo sin llorar. Y yo soy, no, Y ese preámbulo, no me da, no me funciona, claro, porque de alguna manera, o al menos en mi caso, siento que es como vas a manifestar algo que es para ti, que es tuyo, eh, ¿cómo lo vas a hacer sin invisibilizar al otro? Entonces es como lo que hablábamos incluso en el episodio anterior un poco y es esa exageración en el nivel de empatía que uno tiene. Yo cómo me hago entender sin hacerte sentir que es una pataleta, que es un capricho. No, no es un capricho, de verdad es una necesidad, de verdad creo que debe ser de tal manera, estas son las razones, pero ¿por qué me tengo que explicar? ¿Por qué me están poniendo en duda? ¿Por qué no me toman en serio? Creo que es un poco desde ese sentir, desde el no sentirse como validada, de tener que buscar 50.000 justificantes mm, para que te aprueben. O sea, ven, no me pongas en duda. O sea, me está pasando esto, me está pasando esto otro. ¿Por qué te estás comportando de esa manera? A mí me está lastimando. O sea, yo trato de hacer las cosas lo mejor posible, de la manera más seria, más responsable, y me está pasando esto. Creo que es un poco esa dualidad y esa sensación cuando llega el sentimiento y nos invade. Aunque a mí me invade igual cuando tengo que expresar algo lindo por otra persona, que incluso me pasó en ujú, una reunión con la jefe y con todos los compañeros, que eran como 20,
No sé por qué, hicieron una pregunta y había que manifestar como algo, un sentir por la jefe. Y salió Laura a hablar de que la admira, de que la respeta, de que de verdad aprendo un montón de... Y yo terminé llorando mientras decía eso. Yo, pero ¿por qué estoy llorando? Pero desde el principio les había prevenido y les había dicho, yo soy muy emocional, aunque en algunos grupos parezco una mujer muy ruda, pero cuando me conecto realmente con algo, eh, soy muy emocional y me suele pasar eso, no solamente incluso desde la amenaza, sino desde la emoción, permitirme sentir, pero ahí es donde está el riesgo de el llanto me invalida. Entonces me da miedo como salir y hablar. Pero mira que desde ese punto de vista antes funciona al contrario, porque cuando la lágrima va enlazada desde la gratitud, se perciben las palabras como mucho más genuinas, porque desde lo profundo de mi ser quiero reconocerte esto. O por ejemplo, cuando yo estaba renunciando a mis trabajos anteriores, antes de venirme a vivir a esta ciudad, yo fui donde mi jefa y bueno, me despedí de ellos y yo les decía como, les quiero expresar la gratitud que yo siento por la oportunidad que me dieron de trabajar acá, porque el trabajo en el que más tiempo trabajé, porque yo tuve como 4 trabajos al tiempo allá, pero en este en específico, básicamente llegó cuando yo estaba perdiendo las esperanzas de que pudiese construir una vida acá en Irlanda. Y estaba acompañada de lágrimas porque, claro, la emocionalidad del momento. Pero cuando las lágrimas aparecen en otro tipo de conversación, es un capricho, es una Ujú. pataleta, y entonces uno es como, pero es que están ahí. O sea, y no necesariamente las lágrimas son un sentimiento de tristeza. A veces son un sentimiento de enojo, porque no sé cómo Frustración. expresar lo que está pasando. Exacto. O estoy indignado, es un montón de cosas, pero a veces las lágrimas desde este punto me respaldan y me cobijan y me soportan el sentimiento de gratitud, pero cuando voy a expresar un, otra cosa que es más común, vení, me sentí como que este momento traspasó este límite que para mí es importante y uno dice como, y estoy emocional por esto, la persona es como, pero no te lo tomes personal, que eso fue lo que pasó con mi jefe, que después de ahí todas las reuniones laborales él decía, no se tomen nada personal y yo era como, güey, no me estoy tomando esto, o sea, o sea, me siento herida profesionalmente y siento que mi nombre profesional está puesto en juego y eso es lo que a mí me preocupa, no a nivel personal, estamos en un campo laboral, pero las lágrimas hicieron que él tomara todo lo que yo le dije y era como, se lo tomó personal. Totalmente. Y ahí es donde, claro, hay un punto en la comunicación donde las emociones bloquean nos sabotean un montón. Hay que aprender precisamente a identificar que es que no todo es porque me lo tomo personal, es simplemente hasta dónde me estoy sintiendo, como lo decía ahora, digamos, un poco atacada sin que sea realmente así, sino que ven, ¿por qué estás poniendo en duda esto si yo te estoy dando este y este y este argumento o esto es lo que ha sucedido? No sé por qué me estás poniendo en duda, por qué se está poniendo tal cosa, ya sea mi trabajo o mi palabra, si no he tenido razones para que eso suceda, ¿cierto? De alguna manera. Y en esos espacios, ahí es donde a uno le pasa o me pasa a mí, y es precisamente el miedo. Entonces yo no voy a decir porque sé que me pongo a llorar, o yo no voy a decir porque me va a temblar la voz, o porque me da miedo, y empiezo a sobrepensar un montón de cosas y prefiero quedarme callada y no decir nada y decir, bueno señor, bueno señora, está bien, no voy a objetar absolutamente nada, porque sé que si digo algo, lloro, Ujú. porque está precisamente cargado como de ese miedo de,
No es que a mí no, pues no, es tiempo perdido lo que yo diga aquí. Ya ellos tienen una posición, ya ellos tomaron una decisión, lo que quiera que sea, no, ya es caso perdido, no voy a decir nada. ¿Por qué? Por miedo, parte, pues, ¿cierto? Por miedo a cómo van a reaccionar mis emociones en esa situación. Pero mira que, o sea, da mucha berraquera que entonces, em, digamos que una posibilidad de uno defenderse o de uno explicar sus razones esté como, no, yo ya siento que la lágrima viene circulando, yo prefiero dejarlo hasta ahí. Y uno se va con la sensación y con la vaina de yo debía haber hablado, yo debía haber defendido mi nombre en esa situación, yo debí haber alzado la voz por mí, porque es que a la final del día, si uno no alza la voz por uno, nadie la va a alzar por uno. Pero dice como madre, pero yo sabía que las lágrimas venían y eso me invalida. Entonces ahí es cuando uno dice como, fue más chica, debería siempre, o sea, como es que, ¿cómo se diría? O sea, entonces aceptamos la emocionalidad de que las personas se comunican desde esa forma y las lágrimas no son un objeto de vergüenza y decir como, ah, ahí viene, no sé, la chillona o con las lágrimas esperas que te, porque también sale como, es que usted espera que yo le tenga pesar por las lágrimas y no es como, yo no espero que me tengas pesar por las lágrimas, o sea, mis lágrimas hacen parte del sentimiento de frustración que estoy sintiendo y a veces me cuesta, y porque me duele, porque me tocaste un área en la que yo me siento vulnerada o cualquier otra cosa, surge de esta manera, pero las lágrimas no invalidan esto y yo no estoy pretendiendo manipularte o persuadirte o que me tengas lástima, porque eso también da mucha berraquera. Es como, ¿por qué me vas a tener lástima por mis lágrimas? Es que quiero tener, como quiero que como que se desarrolle este diálogo y esta conversación, pero no como ya se va a empezar a llorar. Déjame llorar y yo saco mi argumento, pero déjame expresarme lo que siento. Sin embargo, yo siento que esa postura uno la puede tomar en un ámbito de familia, de pareja, de amigos. Pero digamos que a nivel laboral, uno sí necesita como trabajar ese tanque de lágrimas y es como, por ejemplo, a mí ya, digamos que aquí me pasa, laboralmente pasa algo o a nivel de convivencia, porque yo vivo en una casa con mucha gente, como que hay que discutir algo y soy como, más chica, me siento molesta y siento que necesito hablar de esta situación puntual en la que esto me está afectando y en la que mi nombre puede estar en juego, que yo digo, respiro, analizo qué es lo que está pasando, o sea, hago caso a esa advertencia primaria que me hicieron cuando yo tenía 23 años y soy como, ok, ya creo que tengo como el mapa mental claro, ya sé por dónde abordarlo y me voy, digamos que a dialogarlo. Pero digamos que las lágrimas en el trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo? Es que son muy convenientes, por lo que decíamos. Claro, cuando es una situación de halago, cuando es una situación de gratitud, las lágrimas son súper bien recibidas, pero cuando la situación, cuando yo estoy en una posición no muy favorable, las lágrimas se tornan como un capricho o como una pataleta y no, no es así. No, no, Ujú. no me cohíban desde esa manera o no me enfrasquen desde ahí, porque yo puedo ser muy emocional y llorarte para un momento muy bueno como para un momento no muy favorable para mí, eh, pero siempre desde la honestidad, desde la responsabilidad, desde el respeto, desde ese punto, ¿cierto? Que es importante que lo tengan muy claro. No, no es que sea unas chilletas, es Laura hablando desde su emoción para bien
para mal, para lo que quiera que sea, defendiendo su punto o defendiendo el del otro, porque también me pasa que salgo en defensa de algo y termino también llorando porque le meto emoción, porque le meto corazón. Obviamente es algo que uno debe aprender a manejar para que las emociones no le jueguen una mala pasada a uno, pero creo que también la invitación es como, hey, no satanicemos las lágrimas, no malentendamos Sí. las lágrimas, no malentendamos las emociones. A mí me pasó, y aquí hablando como para redondear e ir cerrando un poco, me pasó algo en el trabajo en el que nos conocimos, y es que dependiendo del tono en el que yo dijera las cosas, yo no podía decir nada con cierto nivel de autoridad y convencimiento porque terminaba, era creyéndomela más Ujú. o, o siendo autoritaria o pues se malentendía y yo no entiendo, o sea, estoy diciendo algo con todo el criterio y el argumento del mundo, estoy dando una instrucción clara. Ya si la quieren tomar, aceptar o no, pues es totalmente válido, lo podemos discutir, lo podemos revisar, pero, pero yo no tengo por qué llegar como con, ay, venga, ¿y qué tal? Si no sé qué, si hay una instrucción, ¿por qué me van a hacer ver como ruda o agrandada cuando lo que estoy es convencida de que la decisión que se debe tomar es tal? Entonces, claro, llegan y lo apagan a uno y para la próxima, ¿yo qué voy a hacer? Quedarme callada, aceptar lo que sea que digan o decirlo desde una posición más temblorosa, más desde el quizá, más desde la duda y no convencida de que lo que estoy diciendo es como debe ser. Entonces, la emoción seguramente ahí me estaba jugando de esa emoción de seguridad, de actitud, de profesionalismo, de sepa dónde voy. Seguramente, como lo expresé fue, a esta pelada que le pasó, cree que me va a venir a mí a dar órdenes. Me pudo haber jugado una mala pasada. No tenían lágrimas, pero seguramente me habían leído diferente desde esa más apagada, más tierna, más teen. Y cuando ya me vieron con efusión, con emoción, como Juli, por ejemplo, me conoce que cuando me apasiono yo parezco alegando, eh, se pudo haber malentendido. Entonces, definitivamente sí hay que aprender a manejar las emociones al momento de comunicarnos, pero en este punto la invitación creo que hacemos es no satanicemos las lágrimas. Las lágrimas hablan de frustración, hablan de tristeza, hablan de felicidad, hablan de admiración, hablan de la humanidad, que en últimas es lo que somos. Y no solamente las lágrimas. Por ejemplo, vos traes algo a cotación que es muy válido. Es que cuando hablamos de emociones no estamos solamente hablando de que te vas a poner a llorar. Las lágrimas también salen desde esa pasionalidad con la que vos expresas algo. Y me acuerdo que había escuchado un podcast en que la señora, había una persona como que ella decía, no, es que yo, ay, ¿cuál era el término? O sea, como que ella era muy escandalosa al momento de comunicar sus ideas. Y entonces ella era como, no, es que yo siempre soy muy escandalosa, que yo no sé qué, o que ella hace mucha bulla cuando va a expresar alguna idea, alguna propuesta, y que ella siempre lo decía así. Entonces alguien más le dijo, tal vez lo que sos es pasionada, sos muy apasionada como contar eso. Y eso le cambió totalmente el chip a ella, porque ella se había comido el cuento de que la forma en la que ella se comunicaba era de una forma muy despectiva. Quería llamar la atención y que quería atraer la atención de todo el mundo y aquí estoy, esta es mi idea y es muy válida por esto y esto y esto. Y no, le pasaba como te pasaba a vos. Yo estoy tan segura de lo que estoy diciendo y tengo cómo defenderlo, porque no es que estoy segura porque solo sé que nada sé, sino porque tengo o sea, tengo un conocimiento, tengo un ejemplo, tengo un dato, tengo una evidencia que soporta lo que quiere decir, que voy a ir a pararme allá y voy a decir esto con esto y esto. Pero entonces, a veces, y eso pasa mucho, que uno siente como para uno expresar algo, uno tendría que decir como podría ser así.
te gustaría, o sea, el IA es la forma en la que sonamos disque más educados. Y no sonamos como que estamos imponiendo una verdad. Y no, no estamos imponiendo nada, estamos siendo muy convincentes sobre la idea que tenemos y así la expresamos. No significa que eso va a estar puesto sobre roca, pero lo estoy comunicando así porque así lo siento. Sabes que con eso que mencionas es muy gracioso porque recientemente me pasó algo y estábamos en una asamblea y alguien dijo, vos me estás diciendo que entonces yo no puedo hacer tal cosa. Y una de las abogadas le dijo, no, yo no te estoy diciendo que no puedes hacer eso. Yo te estoy dando mi concepto profesional. Y yo quedé ahí como que, ok, entonces mira que vos decís, es que estamos enseñados a que hay que decir desde la posibilidad, podrías, quisieras, te gustaría. Yo estaba, por ejemplo, en ese ejemplo del que estábamos hablando, yo estaba diciendo y dando mi punto sobre algo que me preguntaron. Ni siquiera que me preguntaron, me dijeron, monta esto y hace tal cosa. Y yo, listo. Entonces llego y socializo y esto es lo que vamos a hacer. Pero ya se agrandó, ya se creció. Entonces yo llego y miro, no, espere, porque es que yo lo que hice fue dar mi concepto profesional. Usted pidió algo y yo le di desde mi posición cuál podría ser el resultado y la forma de trabajar. De ahí a que no les haya gustado, se sintieran amenazados y ahí lo que hacen es incluso trasladarme esa amenaza y como que, ok, no, entonces me bajo y listo, yo ya les sigo dando propuestas, posibilidades, y ya ustedes toman la decisión, porque alguien que llegue y asuma el rol y tome las decisiones, pues como que no es lo que están necesitando. Entonces es un poquito aprender y claro, lo que vos decís, hizo una apasionada, pero lo toman como escandalosa, no es alguien que se emociona en sus procesos. Yo puedo parecer que regaño, que estoy alegando cuando me estoy apasionando en un tema. Simplemente lanzo mis argumentos, pero todo está bien. Igual hay que saberlo hacer dependiendo de el entorno y las personas de las que estemos rodeadas. Claro, pero eso es parte de unas características individuales de la persona, pero terminan como vamos a cohibir, como y a reservarnos todo esto, y entonces entramos en un mundo en el que todo podría o no podría ser cuando te sea más conveniente. Yo creo que podría ser lo mejor y a veces el podría no es tan convincente cuando hay que tomar una decisión certera y es como en la decisión más estratégica para la empresa es hacer tal cosa, pero si lo expresamos desde el podría funcionar, se puede perder una posibilidad importante. Pero entonces me piden mi opinión profesional y porque la exprese de forma contundente es como ya vino a mandar y es como Claro. vení. O sea, yo lo expreso así porque lo siento así, no porque yo sienta que voy a ser la CEO de la empresa, que es algo distinto. Pero entonces sí, o sea, las emociones tienden a ser muy, manéjenlas en un escenario muy, o sea, como ni se sobrepase ni se baje ahí. Y a veces las situaciones ameritan que uno sea así de contundente. Claramente, nosotros en este y en los demás episodios, y aquí pues como la premisa es siempre saber comunicar, tener cuidado, ¿cierto? Con quién nos vamos y qué es lo que vamos a decir. Aquí es la invitación, realmente somos seres humanos, sentimos, todos sentimos desde un lugar, desde una orilla totalmente diferente. Entonces, no carguemos a los demás con lo que yo creo. Volvemos al tema de asumir. Es que ella está llorando porque no está segura de o porque siente que la estoy atacando y entonces se lo está tomando personal.
No, tú no sabes realmente desde dónde ella lo está sintiendo. Permítete escuchar sin juzgar la emoción puntualmente, permítete escuchar el argumento, permítete acercarte también a ese contexto y no dejes que la emoción nuble. Somos seres humanos y estamos permeados sí o sí por un tema de emoción. Si se hace desde el respeto, si se hace desde el cuidado y especialmente hay lágrimas de por medio, pues no vamos a sesgar o evitemos sesgar desde donde lo entiendo yo. Tratemos de escuchar y tener apertura desde donde me lo están comunicando. Así es. Así que gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 5. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Déjenos sus comentarios y sus apreciaciones acerca de qué opinan respecto a este tema, a ustedes cómo manejan las emociones, sea tristeza, efusión, frustración en los diferentes escenarios en los que ustedes se desenvuelven. ¿Y en qué Bueno, momentos les ha jugado una mala pasada? total. ¿Y cómo han logrado salir de ahí? O sea, ¿cómo han logrado rescatar ese argumento cuando uno sentía que se estaba perdiendo? O si han sido el caso de, ay, es que yo creo que es una chillona, o ay, es que yo creo que es una agrandada, porque también pasa y se han encontrado con no, espere que me he permitido, o si a partir de este episodio van a tomar la invitación de escuchar un poquito más y aislar la emoción, o al menos esa sensación que viene desde ahí. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Marea Divergente en Instagram y TikTok. Y siempre bienvenidos a Spotify o YouTube para que escuchen todos nuestros episodios. Gracias. Chao, chao. Chao. Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje.